Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias en esta noche una vez más por la oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos reunir una vez más en torno, Señor, a tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos edifiques, que nos bendigas, que podamos disfrutar de este tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Enséñanos, habla a nuestro corazón, Señor, y que podamos conocerte cada día más a través de la historia, Señor, que tú cuentas en tu palabra. Gracias, Padre bueno, a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Bueno, entonces quedamos en Lucas 1, 36 al 38. Lucas 1, 36 al 38. Lucas 1, 36 al 38. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, ¿por qué el ángel le contaría a María que Elizabeth, la que llamaban estéril, su prima, estaba embarazada? ¿Por qué le contaría eso? ¿Era un milagro? Sí, pero ¿cuál era la razón? ¿Qué está buscando el ángel que ella que haga crea? para que crea? ¿Cómo, verdad? Porque le está diciendo que ella también va a estar embarazada sin acercarse a ningún hombre, entonces ¿cómo así? ¿Se acuerda de su prima, la estéril? Sí. Ya va a concebir, ya lleva 6 meses. Sí. Para que crea. ¿Qué había prometido Dios entonces? Que antes que viniera el libertador vendría Quien preparara el camino. el mensajero que prepararía el camino. Ok. ¿Y cómo responde María a lo que el ángel le dice? Que se haga conforme a la palabra. Que se haga según la voluntad de Dios, ¿cierto? Conforme a la palabra. Listo, que así se haga. Lucas 1, 57 al 63. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que en el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ok, entonces ¿quién nació? Juan el Bautista. Juan el Bautista, correcto. ¿Y qué labor iba a hacer ese niño? Preparar el camino. Preparar el camino al libertador. O sea que si ya aparece Juan, que es el que va a preparar el camino, ¿quién se está acercando? El Libertador. El libertador. El cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Se acuerda? El cumplimiento de Génesis 3:15, que iba a enviar a uno que acabaría con la simiente de la serpiente. ¿Qué nos enseña con esto Dios? Que Él cumple, o sea, que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. Mateo 1, 1 y 2. 1 y 2. Sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ok. ¿Qué es una genealogía? Es como la generación, como la historia de la generación. Ok, es una lista, ¿cierto?, de todos los antepasados para saber de dónde viene esa persona. Ok. ¿Y quiénes eran los ancestros de Jesús entonces? David, Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, o sea,
viene de todo ese linaje. Mateo 1, 20 al 25. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, entonces cuando José se entera que María está en embarazo, dijo: no, yo me voy, yo me vuelo. A mí me toca volarme, yo mejor me voy de acá. ¿Por qué hace eso? Porque no creían en Dios, quizás no conocían. Pues igual ya estaba comprometido, ¿no? Con ella. Él está comprometido, o sea, ya prácticamente es su esposa. Ya falta es hacer la ceremonia y todo y listo, se casaron. Ya la pidió para él, ya es su esposa prácticamente. Y resultó embarazada. Pensó lo malo. Pero ¿cuál era el problema? Que ya se había... El problema es que si José se queda y María está en embarazo, él tiene que poner la cara. Y si él pone la cara, él tiene que decir: ese hijo no es mío. Ese hijo no es mío, o sea, yo no he faltado. Entonces quiere decir que ella faltó. Luego por fornicaria moriría apedreada. Entonces dice: si me quedo, a ella la matan. Porque yo no puedo decir que ese hijo es mío, porque es que no es así. Yo tengo que decir: no es, la van a matar. Entonces lo mejor es: yo me voy, me vuelo, y entonces van a decir: ah, no, fue el man, pero se voló. No quiso poner la cara, y a ella le perdonan, le dejan la vida. Entonces, Por amor. sí, entonces yo mejor me voy. Eso fue lo que él pensó. Pero dice que entonces se le apareció un ángel en un sueño, ¿cierto? Y le habló. ¿Qué le dice el ángel? ¿Por qué él no debe temer recibir a María como esposa? ¿Cuál es la razón que le da para que le dice: no, tranquilo, recíbala como esposa, no hay problema? Pienso que fue obra del Espíritu Santo. Porque es obra del Espíritu Santo. Ok, porque es del Espíritu y ningún hombre ha intervenido allí. ¿Cómo dice que le deben llamar a ese niño? Jesús. ¿Qué significa? Salvador. Salvador. ¿Qué iba a hacer ese niño? Salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo de sus pecados. Ok. ¿Merece la humanidad, en ese contexto, merecen a ese libertador? No. Entonces, ¿por qué lo envía? Para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho y por su misericordia. Misericordia. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, 7:14. por tanto, el Señor mismo da la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, ¿cómo se llamaría? Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, que ¿quién iba a estar con ellos? Dios. Dios mismo. Dios mismo, ¿cierto? ¿De qué manera iba a estar Dios mismo con ellos, con el pueblo? ¿De qué manera? ¿De qué ¿Carne? manera? Haciéndose carne. Ok, hay un cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? ¿Cómo había estado en el desierto? En la nube. Primero en nube, luego en columna de fuego y después En la montaña. en una nube sobre el monte Sinaí y después Una serpiente de luz. en el tabernáculo, en el arca. Sí, en el arca. ¿Se acuerdan? Que Dios quería estar con su pueblo, entonces se metió en una cajita ahí para no hacerles daño. Ahora, ¿cómo va a habitar entre ellos para no hacerles daño? En carne. En un cuerpo de carne y hueso.
Ok. Entonces viene a tomar forma de hombre. ¿José creyó el mensaje que recibió el ángel? Creyó sí. ¿Cómo sabemos que creyó? Se Porque quedó. se quedó. Porque se casó con María. Siguió el proceso y dijo, no, me voy a casar con María. Eso era admitir que se adelantó. Por eso es que luego más adelante a Jesús, cuando los religiosos lo quieren injuriar, le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ujú. Le enrostraron eso, el hecho de que José se casó con ella ya estando en embarazo. Entonces dijo, pues que nosotros somos hijos de fornicación, ¿no? Bueno, usted sí. Ok. Entonces, prácticamente eso era admitir que se había adelantado a la ceremonia y que sería un hijo ilegítimo. O sea, que había sido concebido fuera del matrimonio, pecado. Bueno. Mateo 2, 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ok. Entonces, Yahvé está anunciando, ¿cierto? Ya viene el nacimiento. ¿Por qué se preocupó el rey Herodes? ¿Qué le causó a él intriga de eso que le estaban diciendo estos personajes? Le iban a quitar el trono. Ah, tenía miedo de si van a ser el rey de los judíos y él era el que estaba gobernando. Entonces, ¿yo qué soy? Claro. ¿Cómo así que van a ser un rey? Y entonces yo estoy pintado, ¿yo qué soy? Entonces, eso le preocupó. ¿Cómo que van a ser un rey si aquí el rey soy yo? ¿Qué es eso? ¿Dónde encontraron los jefes de los sacerdotes la respuesta a las preguntas que tenía Herodes? ¿En los magos? No. ¿De dónde sacaron los jefes de los sacerdotes las respuestas a esos interrogantes? De la Biblia, de las promesas de Daniel. De los escritos que había, ¿cierto? En Miqueas 5.2. Allí en Miqueas 5.2 habla acerca de esto, de lo que ellos le están respondiendo a Herodes. Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, está diciendo que de Jerusalén, de Belén, pequeña, pero de allí saldrá el libertador. Y eso es lo que ellos le están respondiendo, ¿ya? Entonces, ellos responden según lo que conocen de los escritos, de la palabra de Dios. De ahí es que sacan las respuestas para Herodes. ¿Esos escritos eran confiables? Claro. Sí, era la palabra de Dios, y Dios es fiel. Si Él había hecho eso, se iba a cumplir. ¿Creían los líderes espirituales la palabra de Dios? Sí, no. ¿La creían? La conocían, pero no la creían porque cuando pasó no. La conocían, escudriñaban y conocían, pero no la creían. ¿Qué hubieran hecho si creen eso que están diciéndole Herodes? Que no, que es que ya no soy el rey. ¿Qué hubieran hecho? Pues no Ir se a hubiera buscar. turbado. Si hubieran ido con los sabios, con los magos, a ir a conocer al camino, vámonos, no, vámonos, que ya llegó la hora. Pero ellos le dan la respuesta y le dicen, no, sí, pues que está escrito que nace de Belén, que ta. Saben eso, pero no lo creen. Entonces no es solamente saber la palabra de Dios, sino creerla. Mateo 2, 7 al 12. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿El 12? Ok. ¿Qué hacen los sabios al ver a Jesús? Faltaron dos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok. Entonces, bueno, ahí vemos que dice que ellos llegaron a la casa donde estaba el niño. O sea que ellos no llegaron al pesebre donde nació el niño. Ellos llegaron ya después y fue a la casa donde estaban habitando ya. Ok, entonces ellos nunca llegaron al pesebre. ¿Y qué hicieron cuando vieron al niño? Lo adoraron. Lo adoraron, se postraron y lo adoraron. Ok. ¿El niño hizo algún milagro? No. ¿Hizo algo ahí raro? No. ¿Era contra la ley adorar algo o a alguien fuera de Dios? Claro, sí. Claro. Eso podía causar la muerte, postrarse y adorar algo diferente a Dios. ¿Estaba enojado Dios porque estos hombres se postraron y adoraron al niño? No, No. ¿Por qué no? porque era el mismo Dios. Porque ese niño es Dios. ¿Ok? ¿Adoraron a María también? No. 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 Eso sí sería un pecado. Se postraron y adoraron solamente al niño. No a María, al niño. ¿Ok? Si no, sí sería pecado de idolatría. Bueno, dice que le llevaron algunos presentes, incienso, oro y mirra. Vemos a Dios como tal, una vez más, siendo el proveedor. El incienso, el oro y la mirra costaban. Eso que los magos... Cuesta. Sí, y cuestan, pero en ese momento, esa caravana que vino del desierto, no podían ser 3 magos, 3 hombres. Uno dice 3 y hasta le pusieron nombre, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Cosa que la Biblia no dice. Pero no pueden ser 3. ¿Por qué? Porque lo que ellos están trayendo como presente es muy costoso. Es muy costoso. Y semejante viaje que hicieron en caravana por el desierto, donde hay ladrones y malhechores, 3 cuidando cada uno una cabeza, tenía que venir un equipo con ellos, ayudando a custodiar y todo. Y le trajeron los presentes. Esos presentes eran dinero. ¿Para qué estaba proveyendo Dios? Para lo que el niño fuese a necesitar. Entonces María y José, que van a comprar pañales, que los pañitos húmedos, ahí, venda incienso, venda mirra, cambie el oro. ¿Enviados por Dios ellos? Sí, porque venían a la provisión, venían como la provisión. Ok. Mateo 2, 13 al 18. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta el 18, ¿sí? Sí. Entonces, cuando Herodes se entera de todo esto, dijo: no, hay que matarlo. O sea, el niño hay que matarlo. ¿Pero cuál es? No, entonces sabe que todos los bebés toca matarlos. Algunos tienen que ser. Oiga eso, ¿pudo Herodes destruir a Jesús? No. No, si una vez Dios le dijo: tomen el niño y huyan y váyanse para ahí, porque Herodes lo está mandando a matar. ¿Quién más quería destruir a Jesús aparte de Herodes? Satanás. Satanás estaba detrás de todo el complot. ¿Por qué no pudieron destruir a Jesús?
Porque ya había una promesa. Porque había una promesa, porque Dios todo lo sabe, luego sabía lo que se estaba orquestando, y porque Dios era su padre y lo guardó, ¿cierto? Sabemos que Dios cuando quiere guardar a alguien, lo guarda, Sí. en la situación más terrible que sea. La pregunta, lo que queda ahí para otra ocasión es, ¿por qué aparentemente Dios no hizo nada? Porque murieron muchos niños inocentes y Dios... Así tenía que pasar. Tampoco iba a salvar a todos. Sí, no, igual pues los niños eran, como dices, los niños eran inocentes, luego para ellos no era en sí ninguna pérdida. Sí, todo fue al cielo. Y Herodes, que era el que estaba pues de autoridad ahí, estaba haciendo, o sea, según su voluntad. Y Dios deja la voluntad y el albedrío a cada persona. ¿Entiendes? En ese caso de la autoridad, eso fue lo que decidió hacer. Hágalo, o sea, igual los niños no van a tener ningún problema porque igual son de él. Entonces no había lío por eso. Lucas 2, versículo 40. Lucas, Nuevo Testamento. No es este. Ya no había olvidado. Después de Marcos. ¿Lucas qué? 2, ¿Dos qué? 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, ¿en qué crecía Jesús? En sabiduría, Yo me quedé. sí, en sabiduría, Y en ¿qué más? estatura. En estatura Y en gracia. y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ok? Entonces, en gracia, en estatura y sabiduría. O sea que, como un niño normal. ¿Con cuánto conocimiento nació Jesús? ¿Un cero? Eso le iba a preguntar yo. ¿Ninguno? ¿Qué acaba de decir el texto? Que él iba creciendo en todos los aspectos. En todos los aspectos, en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y con los hombres. Iba creciendo común y corriente. Pero él la tenía clara lo que iba. ¿O Pero nada? era un niño. No tenía claro nada, era un niño. Iba creciendo. Una niñez normal. Por eso dice que se humilló, o sea, el riesgo que se estaba tomando era alto. O sea, Claro, porque qué tal la hayan barrado por ahí chiquitico haciendo alguna locura. no, que siendo él, Dios que conoce todo, ponerse en la condición de, como un ser Cero, humano, o sea, arrancar de cero el proceso. Cero el proceso. Ok. O sea que él no nació con todos sus atributos. No. Nada. Nació como un hombre común y corriente. De hecho, Filipenses 2.5, ¿qué nos dice? Filipenses 2.5. Allá, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál sentido? Sí, ¿cuál? ¿Sí? Bien. Sí. El cual, siendo, es que pensé que me estaba preguntando. El cual, corcho. siendo en, La respuesta estaba ahí. siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho en semejante a los hombres. ¿Sí? Ok, entonces ¿qué hizo él? Se despojó de todos los atributos. Por eso nació como un niño común y corriente, creció como un niño normal. ¿Por qué la gracia de Dios lo acompañaba? Porque era Dios, era el Hijo de Dios. Porque era el Hijo de Dios, ¿cierto? Dios siempre estaba con él porque él, su hijo, siempre ha estado con Dios. Luego Dios siempre lo acompañó porque eran uno, o sea, siempre han estado unidos. Todo el tiempo, en toda la eternidad han estado juntos, entonces Dios estaba ahí con él, cuidándolo todo el tiempo. ¿Nació Jesús separado de Dios? Separado. Al momento de nacer, Sí, porque sí, porque nació fuera fuera. del Edén. Nació fuera del Edén. Ok, Todos los que nacemos fuera del Edén estamos separados estamos de Dios. separados. Jesús venía de la descendencia de Adán, No. o sea, su padre era Adán.
No. No. ¿Quién era su padre? Dios. Dios. Ah, no, entonces no había separado. Ok, entonces él no nació separado. A diferencia de todos los demás que nacieron del huerto, él no nació separado porque él no nació en la descendencia de los que salieron del huerto, sino que él venía de Dios. O sea que, digamos, ¿cómo le digo yo? Como en la naturaleza lo normal es que pues el hijo tenga parte del padre y parte de la madre, ¿sí? Ajá. Y acaba de completar una persona. O sea que la sangre y todo venía de parte de, o sea, no entiendo. Ya vamos para allá. ¿Sí? No, adelante. Bueno, ya. Aquí lo interesante es esto, mire. Sí, cierto. Si Jesús viene de Adán en el huerto, vendría unido, porque allá Adán estaba unido a Dios. Pero si viene del Adán fuera del huerto, nace separado. Ujú. Pero Jesús nace y no nace del Adán que está separado, nace del cielo, del Padre. Él es su Padre, no Adán. Sí. Dios es su Padre. Luego nace unido al Padre. ¿Ve? Entonces, de los que tienen cuerpo fuera del huerto, el único que nace con el, unido al Padre es Él, porque no nace de la descendencia de Adán. Bien. Luego, como no tenía padre humano, no era heredero de la muerte o de la separación que dejó pasar Adán de familia en familia. Bien, Isaías 1:2, 11:2, perdón, de Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, ¿quién estaría con Jesús? El espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios. 11:2. 11:2. El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién iba a guiar a Jesús? Dios mismo. Dios mismo, el mismo Espíritu de Dios. Ok. ¿Olvidaría alguna vez las palabras de Dios? No. No, porque ahí estaba el Espíritu siempre enseñando. Mateo 3, 1 al 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok, ¿cuál es la labor de Juan? Preparar el camino para... Preparar el camino. ¿Y qué está haciendo Juan? Preparando el camino. ¿Y cómo lo está preparando? Predicando. Predicando, así está preparando el camino, predicando. ¿Y qué le decía Juan a la gente? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se tenían que arrepentir? Los pecados. De sus pecados. Ok, de sus pecados. Entonces, ¿de qué se tiene que dar cuenta la persona que se arrepiente? De que está en pecado. De que está... De que han hecho lo malo, de que han pecado, ¿cierto? Tienen que darse cuenta de eso, de que han ofendido, de que han desobedecido a Dios. Para darse cuenta de eso, ¿qué debe pasar primero? Conocer ¿Un conocimiento de qué? de la palabra. Primero de la historia. ley de Dios, sí, primero de la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que nos dice que es pecado, ¿Qué es pecado? ¿ya? Segundo, un conocimiento del bien y el mal. Sí. La ley me va a decir, esto es lo que Dios pide y esto es lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Y creer que Dios habla la verdad, que lo que Dios dice, eso es. Eso es. Por eso es que la manera de que la gente se arrepienta y se convierta es que oiga la palabra, Sí, claro. ¿ya? Entonces, estos días salió, no sé si ustedes vieron un video que salió de un senador con un personaje al lado, con barba, pelito largo, sombrero. Ah, sí. Parece un hombre, pero era una mujer trans.
Sí. Y él dice que, entonces ellos ahí defendiendo eso, que no, que cómo así, que estamos en una época medieval, que cómo así, que no, que cada uno, mire, vea, ella es una mujer trans y que es un hombre, que no sé qué. Y entonces que estaban pasando unas leyes en el Congreso contra las iglesias, contra los religiosos. Y la ley es la ley contra, ¿cómo es que se llama esa ley? Dijo, contra la... Sí, la conversión, la conversión o... Sí, algo así, o sea, la ley es en contra de... Como de exorcismo o algo así. Sí, él hablaba de que no, que es que las iglesias mantienen haciendo exorcismo y sacándole demonios y obligando a que una persona que tiene inclinación sexual se convierta a lo que ellos, la inclinación que ellos dicen que tiene que ser. Entonces estaban diciendo eso. Es interesante que mientras la gente no escuche la palabra de Dios, no puede entender que eso no está bien. Hoy dirán a esa gente que está en contra, pero es al oír la palabra de Dios que van a entender que es que a qué es a lo que Dios llama bueno y qué es a lo que Dios llama mal. Por eso la importancia de que nosotros pues hablemos la palabra de Dios. Y ellos decían que iban a colocar esa ley en contra de los pastores, de los líderes religiosos, porque ellos son por la cosa de convertir a las personas de un género al otro, que porque es que eso está mal. La respuesta sería: ¿tenemos nosotros el poder de convertir a alguien? La respuesta es: no convertimos a nadie. Solo Dios hace la obra. Lo único que convierte al pecador es el oír la palabra de Dios y creer lo que oyó. Ajá. Eso lo convierte. Nosotros no podemos convertir a nadie. Y eso está chistoso, pastor, porque, por ejemplo, un ateo sabe que una mentira no está bien. Entonces ahí, ¿cuál es la lógica? Sí, ¿en qué se basa para ¿En saber? qué se basa ¿En qué para moral se saber basa? que la mentira no es buena? Entonces, ¿por qué debo cumplir la ley? Porque Dios lo ordena, porque Dios es justo, porque Dios es el supremo, el soberano y el creador de todo. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Cambiar de mente. Arrepentimiento. Sí, cambiar. Ok, entonces arrepentimiento es aceptar como verdad lo que Dios piensa y dice de mí. ¿Qué dice Dios del hombre? Somos pecadores. Que es pecador y merece la muerte. Eso dice Dios del hombre. Es pecador, está separado, merece la muerte. Cuando yo me arrepiento porque me pongo de acuerdo con Dios y digo, sí, amén. Ese es arrepentimiento. Reconozco. Ponerme de acuerdo con Dios. Reconocer lo que realmente soy. La necesidad que tengo. Ok, es ponerme de acuerdo con Dios. Mateo 3, 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Hasta el 6. Yo el 9. ¿Qué buscaba la gente que se estaba acercando a Juan? Dice que Juan estaba vestido con pelo de camello, ¿cierto? Y comía langosta en el silvestre, y que predicaba en el desierto. O sea, no predicaba en las plazas. Se fue al desierto a predicar. Ella solo gritaba. Pero ¿qué hacía la gente? Salía de la ciudad y se iba a buscarlo al desierto para oír lo que él estaba predicando. Ok. ¿Qué buscaba la gente que se acercaba a oír la predicación de Juan? Arrepentirse, o sea, escapar de sus pecados. No, pues yo cómo escapo de mis pecados, quiero salvarme. ¿El bautismo salva a la gente de sus pecados? No. No lo salva de sus pecados. Limpia. Pero eso es lo que predicaba Juan. Arrepentidos y bautícense. El pecado no, el bautismo no quita el pecado, ¿cierto? Nada de eso, no lo salva.
Entonces, ¿qué era bautizar? Un símbolo. ¿O qué es bautizar? Ellos iban y oían a Juan. Y Juan decía, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado y que no sé qué, Entonces ellos decían, sí, es verdad. No, yo me arrepiento, de verdad. No, yo sí soy eso Un que él dice. paso de obediencia. Un acto de fe. Entonces ellos se bautizaban. Sí. Bueno. Si usted coge una pintura azul, un tarro de pintura azul, y coge un pañuelo limpio, blanquito, y usted llega y lo mete entre la pintura ya, lo sumerge bajo la pintura, y luego lo saca, ¿cómo quedó ese pañuelo? Azul. Tomó el color de la pintura, o sea, ese pañuelo se identifica con ese color de pintura que hay ahí, con ese pote de pintura. Ok, entonces, ir al agua, en el caso aquí estamos viendo Juan llevaba a la gente al agua, eso significa que ellos se estaban identificando con el mensaje que Juan estaba diciendo. Resulta que culturalmente, no solo aquí en el caso de Juan, sino que incluso en los griegos, en Grecia, cuando había un filósofo, un iluminado, alguien que enseñaba verdades profundas, las personas venían y escuchaban el mensaje. Y si el mensaje le escalaba y le escalaba y le escalaba, decían, yo me voy a hacer su discípulo porque me identifico con lo que él dice. ¿Y cómo se hacía su discípulo? Bautizado. Se bautizaba en el nombre de ese maestro. Entonces ya todo el mundo lo veía y decía, ah, ese se hizo discípulo del maestro Chan Chin Chon. ¿Listo? Me identifico con lo que él dice. Cuando Juan está hablando del arrepentimiento y la gente viene, está probando el corazón de la gente. Dicen, si es verdad lo que ese hombre está diciendo es verdad, yo soy un pecador. No, me voy a bautizar. Y entonces se bautizaba, no para quitar el pecado, para identificarse con el mensaje de Juan. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? El arrepentimiento. Ok. ¿El arrepentimiento puede pagar por los pecados cometidos? O sea No. que digamos en este momento las personas que entran a la iglesia y se bautizan, se están identificando con la iglesia, la palabra, Vamos a ver. Sí. porque pues en la Biblia dice que creyera y fuera bautizado será salvo. Vamos a ver. O sea que si yo no me bautizo no me voy para el cielo. Vamos a ver. ¿Por qué no me bautizo? Bueno, el arrepentimiento, ellos se bautizaban porque se identificaban con el arrepentimiento, el mensaje de Juan. Juan habla que tenemos que arrepentirnos, me identifico con eso, me voy para el agua. Entonces se hacía discípulo de Juan. ¿Se acuerdan que Juan tuvo sus discípulos? Se hacía discípulo de Juan. Porque me identifico con el mensaje que él enseña. Eso es lo que pasaba culturalmente, por lo que ellos hacían eso. Sí. Pero el arrepentimiento puede pagar por los pecados cometidos. No. El arrepentimiento pues. No. El ladrón se roba algo y luego al rato entonces viene y lo trae y dice, no, ¿sabes qué? Me arrepentí de robarlo, tenga y lo dejo. Ya no es ladrón. No, ya eso no le deja pagando nada. No, esto no me deja entrar. Ya me robó una vez, me robó otra, esta vez porque Dios estuvo buena y lo hablando y me lo devolvió, pero a la otra no se arrepiente. Entonces el arrepentimiento no puede pagar por los pecados cometidos. Entonces, ¿cuál es la única salida que le queda al pecador para pagar por sus pecados? ¿Qué dice Dios? La paga del pecado es La muerte. muerte. No le queda otra. Ellos están arrepentidos. No, me arrepiento. Entonces, ¿qué les toca hacer? Morirse. Morirse. No les queda ninguna otra salida. Ok. ¿Por qué Juan entonces está predicando el arrepentimiento? Está preparando el camino. Porque está preparando el camino. Recuerde que explicábamos que no era que Dios necesitara que le abrieran camino a él, sino que lo necesario era que el corazón de la gente estuviera preparado para cuando él viniera. O sea, era la gente la que se tenía que preparar. No era Dios el que necesitaba un camino, era la gente la que necesitaba ese camino hacia Dios. Por eso Juan está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué dijo Dios en 2 de Crónicas 7:14? ¿Qué pasaría si su pueblo se arrepentía? Y él se daba a entender, o sea, Juan en el momento que iba y los bautizaba, sí se daba a entender, porque estaba preparando un camino que no conocían. Pero se da a entender porque bautizaban, o sea, le entendían, le copiaban lo que él estaba diciendo. ¿Y qué predicaba? ¿Él qué decía? Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y la gente le copiaba, no, si toca arrepentirnos. Y la manera en la que se arrepentían era
la manera como ellos demostraban que están de acuerdo con Con lo ese que mensaje decía de era- arrepentimiento era bautizarse. Bautizar. Luego era un ok. bautismo para arrepentimiento. Entonces el que lo veía salir del agua, no solo veían que estaba identificándose con el mensaje de Juan, sino que decían, se arrepintió, el hombre estaba dolido del mal que ha hecho. Como decimos ahorita, nació de nuevo. Pues de pronto no al nivel de nacer de nuevo, pero sí se están identificando con la necesidad de ser salvos. Ellos querían escapar de sus pecados. ¿Qué está haciendo Era como ese un proceso de comienzo. Juan? Los está preparando para recibir al libertador, para que venga el libertador. ¿Qué dijo Dios en 2 de Crónicas 7:14 que pasaría si su pueblo se arrepentía? Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, ya para el tiempo de Jesús ya no estaba la nube, como antes en el desierto, ya no estaba. Ahora, ¿cuál era la casa de Dios? El templo. El templo. ¿Y qué había dicho Dios? Que si el pueblo se arrepentía, Dios mismo volvería. Yo vendré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Entonces, si se arrepienten, yo vengo. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Arrepintiéndose. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir. Dios va a venir. Y ya de hecho ya estaba ahí Ya a estaba. través de Jesús. Bien. Mateo 3, 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decirle entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok. ¿Para qué venían los religiosos, los fariseos, los saduceos? ¿Para qué venían al desierto a oír a Juan? A callar la conciencia. ¿A qué venían estos? Desde, ahí está Juan, vamos. ¿A qué iban? A bautizarse. Pues ellos iban a ver por qué Como la gente... apariencia. No, ellos iban a ver por qué la gente estaba acudiendo a Juan. ¿Por qué las multitudes están corriendo a Juan en el desierto? ¿Por qué van allá? Tenemos que investigar eso, ¿qué está pasando? Por eso es que Juan les dice, cuando los ve, del 7 al 9, les dice, generación de víboras. ¿A ustedes quién les enseñó a escapar del juicio de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ustedes no vienen a arrepentirse. Ustedes vienen a chismosear. ¿Por qué la gente viene acá? ¿Por qué no hacen lo que están haciendo ellos? Se arrepienten y se bautizan. No piensen ustedes allá en su cabeza, si nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham, estamos pero bien con Dios. ¿Entiende? O sea, se autojustifican. Y Juan, que digamos que Dios le hace que tenga la sabiduría de conocer el por qué ellos están viniendo, lo recibe así, generación de víboras. ¿Por qué a mí no hacen lo que están haciendo ellos y se arrepienten? ¿Ya? Entonces ellos iban a investigar, a chismosear por qué la gente acudía a Juan. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Entonces está Juan predicando y bautizando, cuando ¡pim! Aparece Jesús. Listo, llega Jesús. Viene a ver el mensaje de Juan. ¿Jesús tenía pecado? No, no tiene pecado. ¿Qué dijo Jesús cuando Juan no quiso bautizar? Llega y le dice: bueno, Juan, vengo a bautizarme. ¿Tenía pecado Jesús? No. Entonces, ¿por qué bautiza? Es necesario cumplir toda la ley, igual.
cumplir la palabra. Cumplamos La toda justicia. justicia. Sí. Ok, pero Jesús no tiene pecado. No. ¿Por qué se bautiza? Ejemplo, ¿Ah? por dar ejemplo, ¿Por dar ejemplo? eh, Cumplir la justicia, dice. Porque así. porque conviene así. ¿Qué dijo Jesús cuando Juan no lo quiso bautizar? Deje ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Ok. ¿Qué propone Juan? Lo bautice Jesús. Que usted me bautice a mí. No, ¿cómo va a hacer eso? Usted me bautíceme a mí. Ok. ¿Por qué Jesús no acepta eso? Porque no era posible. Jesús le Porque dijo, Dios lo mandó así. y Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Ok. ¿Cuál justicia? ¿Qué justicia se va a cumplir sobre Jesús? ¿Qué justicia? ¿Cuál justicia se va a cumplir sobre Jesús? Injusticia, aunque sea. Bueno, ¿Cuál justicia se tiene que cumplir sobre Jesús? Puedes ir a la cruz. ¿La justicia de? La muerte. ¿La justicia de quién? De Dios. De Dios. La paga el pecado es muerte. Y esta gente no mantiene sino pecando y a mí eso no me lo han pagado. ¿Quién me va a pagar por los pecados de toda esta humanidad? Yo. Dios dice, entonces mi justicia caerá sobre usted. Usted me paga lo que ellos comieron. muy cruel, eso es injusticia. ¿Y qué está diciendo Juan? No, bautíceme usted a mí. Y eso le dice, no. Es necesario que se cumpla toda Debemos justicia. cumplir La justicia que se va a cumplir sobre mí, lo que Dios mandó. no sobre usted. Usted no es capaz de llevar eso. Sobre usted no puede caer eso, usted no puede llevarlo. Lo voy a llevar yo. Por eso yo no lo bautizo a usted. Usted me bautiza porque sobre mí es que se va a cumplir toda justicia. La demanda de Dios se va a cumplir sobre mí, no sobre usted. Usted no aguanta eso. Imagina que Juan está pidiendo, Horrible. bautíceme a mí, o sea, lo bautiza usted y toda la justicia la va a recibir usted. Usted no aguanta con eso. Conviene que se cumple sobre mí, bautíceme a mí. Ok. Sí. Entonces, si Jesús no cometió pecado y viene y escucha que Juan estaba predicando arrepentidos y convertidos y Jesús se bautiza, porque de hecho se bautizó, ¿por qué se bautiza? ¿Cuál es la razón? Jesús. ¿Qué dijimos que era el bautismo? ¿Cómo se dice? Como una marca, como una... Identificarse con el mensaje que Juan está predicando. ¿Qué está predicando Juan? Que hay que arrepentirse. Jesús viene y se bautiza. ¿Tenía que arrepentirse? No. No. Pero entonces, ¿por qué se bautiza? Porque se está identificando con el mensaje de Juan. En otras palabras, está diciendo lo que ese hombre está diciendo es cierto. Me voy a bautizar. Está asegurando que lo que Juan dice es real, que eso es así. Me identifico con él. No es que me toca arrepentirme. Bueno, yo no he pecado, pero me voy a arrepentir. No, me identifico con el mensaje de él. ¿Y cuál es el mensaje de él? Que la gente tiene que arrepentirse. Ok, o sea que el mensaje es correcto. Entonces está bautizando a Jesús. Va a las aguas, está bautizando. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué pasó en ese momento en que Jesús subió a las aguas? Descendió una paloma y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces aparece una voz que dice, La voz de los cielos. una voz de los cielos que dice, o sea, la voz de Dios, Padre, que dice, Hijo amado. este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia o estoy complacido. Ok. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Alguna vez Dios ha dicho eso a alguien alguna vez? Nunca. Nunca. Solo de él. Este es mi hijo. Solo lo dijo de él. ¿Por qué complacía al Padre? Dice yo, en él estoy complacido. ¿Por qué lo complace? Porque está haciendo toda la voluntad de Dios. Porque hace toda la voluntad de Dios. Le cree todo lo que Dios dice y obedece todo lo que Dios dice. ¿Cómo está Dios? Complacido con ese hijo. Lo que yo le digo me lo cree.
Y lo que yo le digo hay que hacer, lo hace. Estoy complacido. San Juan, capítulo 1. Versículo 1, versículo 29 al 37. 1:29. 29 al 37. Así, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok. ¿Quién identificó a Jesús como el libertador que debía venir? Juan. No. ¿Quién identificó? ¿Quién identificó a Jesús como que ese es el libertador que Juan. tenía que venir? ¿No? ¿Sí, Juan? Juan ¿Juan? lo identificó. No. ¿La paloma? Vio Juan. El espíritu y la paloma. La paloma. No, dice Juan Dios. Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús, que Sí. venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo, pues lo identificó. Siga leyendo. Ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual de antes de mí, porque yo. Porque dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo. Más sobre para qué que dice veas Juan? manifestado. No es Juan. Yo no le conocía. Yo no le conocía. No lo conocía. O sea, yo no lo conocía. No sabía que era él. ¿Y qué pasó? Dios, es que a él le dieron la señal para que le identificara. Por eso, yo no lo conocía. ¿Y qué pasó? Dice: más que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también Pero dio como Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Pero Dice el que me envió, vi al Espíritu que descendía del cielo. como pero paloma. sí, pero ¿cómo dice? No, porque dice, el que me envió a bautizar con agua. Pero el que me envió a bautizar con agua, Que Dios, Fue Dios quien ¿quién lo mandó? Dios, Dios. paloma. ¿Y qué dijo Dios? Aquel me dijo: sobre quien veas descender Sobre el quien Espíritu veas descender el y Espíritu permanece sobre y él. permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu. ese es el que Santo. bautiza el Espíritu Santo. Bueno. Ah, ¿quién identificó a Jesús como el libertador que tenía que venir? Dios. 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 Juan dice, Juan no lo Yo no lo conocía. A él le dieron la señal para que le lo voy a poner un conociera. ejemplo. A usted le dicen, la llaman y le dicen, póngame cuidado, que es que allá para la panadería va a ir un señor, bajito, gordito, tiene una chaqueta negra, tiene un pantalón azul, unas botas de caucho y lleva un sombrero rojo. Entréguele la bolsa de las mantecadas. ¿Usted lo conocía? No. No. Usted mira a todos los que entran. ¡Prim! Cuando entra el que describe todo lo que le acaban de decir, Y mi primo. usted dice, ese es. Pero usted no lo conocía. Ya con eso. ¿Cómo supo que era él? Porque la persona que necesitaba que le entregara eso le dio las indicaciones y las señales para que usted dijera, él es. Ok, ¿qué está diciendo Juan? Yo no lo conocía. Pero el que me mandó a bautizar en agua, o sea Dios, él me dijo, sobre el que usted vea que desciende el Espíritu Santo y se queda sobre él ahí, ese es. Entonces, ¿quién lo identifica? Dios. Dios. Dios lo identifica. ¿Y aquí qué está haciendo entonces Juan? Identificando cuál era el. Presentándoselo a los discípulos. Le está diciendo, de ese era el que yo les hablaba y les decía que él era antes que yo, porque era que Los que discípulos venía, eran todos los que estaban escuchando. los que estaban bautizándose. Entonces él le dice, vea, ese que viene allá, de ese es del que yo les hablaba, que él es antes que yo, porque es primero que yo y tal, y yo fui enviado. Y yo a él no lo conocía, le está diciendo, yo a él no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar en agua, él me dijo que sobre quien viera,
El espíritu Entonces él es. del cielo como Entonces, paloma. Dios lo identifica. Este es el libertador. Mire que esto es muy importante entenderlo. Porque es que si a Jesús lo identifica como el Cordero de Dios o como el libertador, lo identifica un hombre, tendríamos nuestras inquietudes. Porque algunos dicen que el anticristo es Bill Gates. ¿De quién? Bill Gates. Otros dicen que el anticristo es Enrique VI. Otros dicen que el anticristo es el Papa. El Papa. Otros dicen que el anticristo es, decía que era Trump. Ah, sí, Entonces, sí. si al libertador lo identifica un hombre, ¿en qué estamos? Por eso quien lo identificó fue Dios. Luego, no hay lugar a dudas de que Él es el libertador. Por eso es importante saber quién identificó a Jesús como este es el libertador. Sí, porque cualquiera había puede decir, este es. Usted me parece que tiene cara. Este debe ser. Acuérdate que en la historia, Y como esperaban, era uno que tuviera platito, acuérdate que en la historia que venimos mirando, modito. todo niño que nacía bonito y hermoso decían, este fue el es. libertador. Este fue el libertador. Cuando nació Noé, este puede ser Moisés, este puede ser el libertador. Sí. Entonces, lo importante aquí es que no es el hombre quien está identificando a Jesús como el libertador, sino es Dios. Por eso Juan dice, no es que yo a él no lo conocía, sino que es que el que me mandó a mí a bautizar en agua, que fue Dios, él a mí me dio unas señales. Y me dijo, sobre Me quien lo veas, identificó. ese es. Entonces Dios lo identifica. Y aquí en este pasaje, ¿qué está haciendo Juan? Presentándoselo a todos los discípulos. ¿Cómo lo llama Juan? ¿Cómo lo llamó? Hijo de Dios. ¿Qué dice allí? Eh, Del 29 al 37. ¿Varón? No. Cordero de Dios. Ah, ¿cómo lo llama? Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llamó Juan, el Cordero de Dios. Los que están oyendo saben qué pasa con el Cordero. Sí, saben que el Cordero se usa para el sacrificio. Entonces cuando viene Jesús le dice, vea, de él fue que de edad, no sé qué. Él es el Cordero de Dios. ¿Qué están entendiendo ellos? Que va a El morir. que va a morir. Que entonces el Cordero se sacrificaba, entonces él va a ser sacrificado. ¿Qué sabe Jesús cuando escucha que él es el Cordero de Dios? Ya sabes Se lo que acuerda le que lo van a... Si yo soy el Cordero de Dios, entonces el Cordero muere. Yo voy a morir. ¿Ok? Entonces, ¿para qué va a morir el Cordero? Para quitar quitar el pecado. del mundo. Mateo 4, 1 y 2. Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuál? Espíritu. El Espíritu Santo. El Llevado Espíritu por el Santo. de Dios. Espíritu. Ok, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Quería Dios que Jesús cayera en pecado? No. Dijo, llévala al desierto que caiga en pecado. No. ¿Jesús había pecado en su niñez o en su juventud? No. No. No parece. No. ¿Qué pasó cuando la libre decisión de Adán fue probada en el huerto? No pasó la prueba. Decidió rebelarse contra Dios. ¿Ok? ¿Jesús se rebelaría contra Dios ahora que está en el desierto? O sea que en ese momento de edad que tenía Jesús, ¿ya él la tenía clara? Está descubriendo. ¿Quién es? Está descubriendo porque recuerde que él no sabía todo. Pero ya pues ya para la edad adulta él ya ha leído, o sea, ya ha leído La las historia, escrituras. Ya sabe cómo, ya sé quién Ya es. él ha venido descubriendo cuál es su rol, Porque, cuál es su soy papel yo. en esto. Ah, soy yo. Ay, Dios ¿Sí ve? mío, O sea, Dios él mío. va creciendo en sabiduría y en conocimiento. Sí. Entonces, a medida que va estudiando la palabra, él ya va descubriendo cuál es el papel de él. Porque pues mucha gente dice, ah, no, pues es que era fácil para él porque él sabía quién era. Mm. Y entonces obviamente no iba a pecar. Entonces, Es lo que estás pensando. ¿por qué Dios llevó a Jesús para que fuera tentado? Porque dice que fue Dios, el Espíritu es quien llevó a Jesús para que fuera tentado.
Entonces imagínense, Adán, que era el primer hombre perfecto, se rebeló contra Dios cuando Dios le dio su libertad. Para probar su voluntad. Su voluntad es correcto. ¿Qué hizo Adán? Pruebe su Tomó su voluntad, decisión. disfrútela. Sí. Yo le di voluntad. Entonces ahora que está en esa libertad de tomar su decisión, puso a la humanidad en pecado, Ajá. separada de Dios. Nos hizo nacer en la familia de Satanás. Él tomó la decisión por toda la raza humana. A todos nos metió ahí en el cuento. Todos nacemos separados. Si Dios repitiera lo mismo con otro hombre perfecto, ¿sucedería lo mismo? Pudiera ser, ¿cierto? Con la tentación que va a venir, Dios va a demostrar que no todos los hombres con una voluntad propia se rebelan contra Dios. Ahí es donde le pregunto la pregunta que ahorita le hice, pastor. Porque dicen que como Jesús tiene sangre y parte de Dios, pues para él era menos difícil pecar. O sea, era más fácil tomar la decisión y decir, no lo voy a hacer. Sí, pero recuerde que Jesús se despojó de todos los atributos de Dios y está como un hombre normal. Recuerde que Que porque dice que tiene mitad de sangre humana y mitad santa, pues. o sea, es hombre Dios. ¿Por qué es hombre y Dios? Hombre porque está en el cuerpo como el nuestro. Pero es Dios porque es nacido de Dios. Pero él aquí no vino como el superhéroe, o sea, como Superman, que lo único que le hace daño es la kriptonita. No, él es un hombre sujeto a pasiones igual que todos los demás hombres, porque dice que así como nosotros gustamos de nuestra naturaleza de carne y sangre, él también gustó de lo mismo, de sangre y carne. O sea, él no venía a ser el superhéroe que yo lo rescato, no, él tenía que vivir, o sea, si iba a tomar nuestro lugar, tenía que caminar como nosotros caminamos. Toca volvernos, no hormiguita, toca volvernos hombre. Poderlas guiar y... Toca volvernos hombre, meternos allá y mostrarles el camino. Eso fue lo que pasó. Entonces, Dios puso al hombre perfecto, Adán, lo dejó tomar su libre decisión y se rebeló contra Dios. Ahora viene otro hombre perfecto, otra vez lo colocó en una posición de tomar su libre decisión y él, o sea, quiere demostrar también que no todos los hombres terminan rebelándose contra Dios. O sea, que hay hombres que le creerán a Dios y se volverán a Él. ¿Por qué dice que tuvo hambre? Porque estaba ayunando. Ayunando 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque era hombre, Claro. no era Dios. O sea, no estaba en la condición de atributos de Dios, sino que era un hombre. Tuvo hambre, tuvo hambre. ¿Cuándo comenzó la tentación? Cuando tuvo hambre, Cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad. cuando estaba más débil. Necesitaba de... De hecho, se ha demostrado que después de 40 días de ayuno se empieza a perder la capacidad mental para razonar. Se empieza a ver alucinaciones y todo porque el cuerpo está totalmente descompensándose y ya se pierden muchas cosas. Jesús está en ese momento. Ahí viene la tentación. Mateo 4, 3 y 4. Creo que él estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua. Sí, ayunando, sí. Porque dice que tuvo hambre. Ni agua ni... ¿Ah? Uy, no, pero muy duro. Mucho aguante. Porque Verso 3 y 4. no se Y llena de vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿qué quería Satanás que Jesús hiciera? Que le copiara. Pedirse la voluntad de Dios. ¿Pero qué le pide? Que hiciera un milagro. milagro. ¿Milagro? ¿Y cuál era el milagro? Que convirtiera las piedras en pan. Convierta las piedras en pan. O sea, igual ya terminé el ayuno. ¿Para qué más da? Ya que Haga milagro. que vaya hasta Jerusalén a conseguir Pues, comida, no está lejos. No, usted puede morir en el camino. Eso es de vida o muerte. Lo mejor es que usted ahorre ahí tantico y pin. Convierta las piedritas en pan de 5.000 Hágale. con brevas y coma.
Ok. Con quesito y... Pero es que a Satanás le interesaba que Jesús comiera alguito porque estaba débil. No. ¿Qué era lo que buscaba Que cayera realmente? en la tentación, en la propuesta, en la... Oye, primero la hermana que... ¿Qué le dijo Satanás? Si eres Si eres hijo de Dios, ¿qué quiere que haga? Que convierta las piedras. Que pruebe que Que es el hijo de dude, Dios. que Que dude. pruebe que es el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, convierta, o sea, pruebe que usted es Pone hijo la de Dios. dudita. Sí. Pruebe que usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, pruebe que usted es eso. Ah, ok. ¿Qué pasa con su necesidad, la de Jesús, si le hace caso y hace el milagro y se suple su necesidad? ¿Qué estaría haciendo? Se puede, Pues, puede saciarse, pero entonces está Ensayando como la matándose idea. a Dios. Bueno, está hallando la idea, ¿No le está creyendo a Dios? no le está creyendo a Dios. Si él hace el milagro, él tiene una No necesidad, porque tengo yo le hambre. puedo creer, sino que por no quedarme Eres atrás, egoísta. pues le hago el milagro que quiere. Ser egoísta. Ok. Entonces, él tiene hambre. Él tiene hambre. Y el diablo le dice, convierta las piedras en pan y coma. Si él lo hace, ¿qué está haciendo? Supliéndose su necesidad. Ok. ¿Quién suplía las necesidades de Jesús? Dios. Dios. Pero en ese momento, ¿quién supliría su necesidad? Él mismo. Él mismo. O sea que, ¿cómo actuaría? Como Dios. Independiente de Dios. Ah, claro. Independiente de Dios. ¿Ok? ¿Cómo hizo para convencer a los ángeles en el cielo? Lo mismo. Un reino Van a tener un independiente. reino independiente. ¿Qué hace con el hombre? Si comen, ya no necesitan a Dios porque ustedes serán Dios. Se independizan de Dios, se separan. Ah, entonces comamos. ¿Qué ha venido ofreciendo? Que se independicen de Dios. ¿Y qué le dice a Jesús? Venga, eso no espere, vea, también súplase. Hágalo independiente de Dios. Ahí estaba el veneno. Claro. Sea independiente de Dios también. Bien. ¿Cómo le respondió Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea. Escrito está, o sea, ¿con qué le respondió? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Ok. ¿Qué era más importante que suplir su necesidad inmediata? Obedecer a Dios. Más que suplir su necesidad inmediata era obedecer a Dios. O sea, la vida no es solo el alimento, sino creerle a Dios. ¿Qué pasa si Jesús escucha a Satanás y le cree? Y hace el milagro. Actuó independiente de Sí, Dios. depende. Independiente de Dios. O sea que, ¿cómo queda? Separado. Separado. Si se independiza de Dios, queda separado. Ok. Por toda la eternidad. No. Se separó del Padre No. por toda la eternidad. No. ¿Qué hizo Adán? Adán y Se Eva separa de Dios. escucharon a la serpiente, le creyeron a la serpiente y quedaron separados de Dios. Pasar eso le tocaba bajar al Espíritu Santo. No, así quedamos, pero fritos. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quería Satanás que Jesús probara ahora? Que Dios estaba con él. Tírese. ¿Cierto? Vamos a ver si Dios sí cumple la palabra. Él dice que lo va a proteger. Y antes dice, porque escrito está. Escrito está. Que Los los ángeles ángeles. mandarán. Entonces, bótese. Sí, Exagerado. bótese que eso. No, que el puerco, hermano. Ya no es puerco. Jesús necesitaba probar que Dios sí lo protegería. No. No era necesario. Es como por allá una vez que vi un documental de una iglesia, yo llamé como una secta por allá en Estados Unidos, Los culeras. que entonces se meten, hacen el culto, cantan coros a Dios y llega y se meten en unas urnas llenas de serpientes y todo, que porque la Biblia dice que tomarán en la mano serpientes y todo eso, todos con las culebras cargándolas y se meten allá y algunos se dan
Se ha mordido la serpiente y el veneno no alcanzan a llegar con el antídoto. Y mueren. Sí, no pasa. Eso es tentar a Dios. No es necesario demostrar nada de eso. Si Jesús se lanza, le dice al diablo, bueno, listo, ahí voy, ¡fin! Se manda, ¿qué estaría haciendo con el Padre? Tentándolo. Obligándolo a que demuestre que sí lo cuida. ¿Ya? Porque cuando usted prepara un juguito, voy a hacer un juguito. Pero el diablo sí sabía, obviamente. ¿Qué? Él era... Obvio, por Pues- eso lo hizo. pues ahí está el Buena proceso de- intención. Porque se dice que Jesús apenas estaba... Pero el diablo sí lo sabía. El diablo está mirando, bueno, él dice que este es el libertador. Yo tengo que cerciorarme que este es el libertador y está, O en sea el que él no proceso, lo tenía- está en el proceso también de ver, bueno, este es el libertador. Aunque él Conociendo al enemigo. él no sabía que él era Pero recuerde que el diablo no es Dios. Luego el conocimiento del diablo es limitado. lo que... Él está viendo lo que está pasando y está viendo que apareció este y este como que cumple todo lo que han dicho de él y No, y puede eso ser. lo pone a dudar más. Hay La que hacerlo actitud de él. tropezar, o sea, esto toca hacerlo tropezar porque para descartar. Claro. Cuando usted hace un jugo, o sea, ya lo prepara y la frutica y tan, y le echa la azuquira y todo. ¿Qué hace usted antes de servirlo y traerlo? Probarlo. Probarlo. ¿Por qué lo prueba? Por si queda amargo, qué pena. Porque no está seguro, Muy dulce. no cree que haya quedado bueno sin probarlo. Ujú. Yo creo que eso no me quedó bueno, lo voy a probar. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el diablo? Haciendo que Dios, que Jesús se lance para que a ver si vienen los ángeles a recogerlo. Qué dulce. Que pruebe que usted es el Hijo de Dios. ¿Jesús necesitaba demostrar o probar que es el Hijo de Dios? No, necesitaba probar que el Padre sí lo guardaría. No, si Jesús se lanza, como dijo el diablo, está diciendo, no creo que el Padre me guarde. Por eso voy a asegurarme, por eso me lanzo. Vamos a decir verdad, que me va a guardar. Pero fue Dios el que lo estaba probando. Al hacer eso tentaría al Padre, obligaría al Padre a demostrar que sí o sea, que sí lo guardaría. O sea, que estaba probando el jugo era Dios, no el diablo. No, por eso el diablo ahí está tentando a Jesús para que tiente al Padre. ¿Quién está hablando del jugo? Ahí no había jugo. Entonces, si Claro, si Jesús se lanza, está probando que no le cree a Dios. Tiene que demostrarle que sí es verdad. Usted dijo que me guardaba, tiene que demostrarme. Jesús puede decir, ¿cómo van a saber si yo creo que Él sí me guardaría? Entonces dice, bueno, queremos a ver, puede ser que sí, puede ser que no. No le estaría creyendo. Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo entonces la dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, te viene otra tentación. ¿Cómo Satanás podía ofrecerle los reinos del mundo? Porque era- ¿Cómo le dice, si usted me adora, se postre y me adora, yo le doy los reinos del mundo? Eso es mentira. ¿Que por qué qué? ¿Cómo la pregunta, pastor? ¿Cómo Satanás podía darle los reinos del mundo? ¿Por qué le ofrece los reinos del mundo? ¿Por qué le dice, si usted me adora, yo los doy? Porque ya los reinos hacían parte de él, prácticamente, que todos le adoraban a él. ¿Cómo estaban todos los reinos del mundo? O sea, Separados de Dios. Luego, ¿en qué familia están? En la familia de Satanás. Luego, ¿quién administra esos reinos? claro, por ejemplo. El mismo diablo. Ok. Si fuera mentiras, no sería tentación. Sí, claro. Entonces, ¿Dios es el creador de todo y el dueño de todo? Ujú. Sí. Y esas personas que forman parte de esos reinos, ¿a quién escuchan, a quién obedecen? Al diablo. A Satanás. Entonces, quien no escucha y obedece a Dios, escucha y obedece al diablo. Más sin embargo, todo sigue siendo de Dios, pero Ok, pero escuchan y obedecen al diablo. escuchan, sí, claro. Ok, entonces Dios le dio autoridad a Adán y Eva, ¿cierto? Desde el principio, que sojuzgaran. Pero como Satanás quería ser como Dios,
Entonces buscó la manera de tener sus reinos. Y estos reinos, ¿qué hacen? Adoran Dioses. a Satanás. O sea que adoran a Satanás. Ok. ¿Cómo ha dicho Dios que el hombre va a poder volverse a unir a Dios? Por la muerte de... A través del sacrificio. O sea, Dios dijo, la manera de volverlos a unir es a través del sacrificio. Ok. ¿Y qué está proponiéndole Satanás a Jesús? ¿Que me adore? Si usted me adora a mí, se evita el sacrificio. Ah, claro. Porque si es por los reinos yo los doy. Entonces, vea, usted me adora a mí y yo le entrego los reinos y se evita el sacrificio. Pero igual Jesús también sentía el mismo amor que siente Dios por sus hijos. Es correcto. Entonces, ¿qué está buscando Satanás? Que lo adore, que le crea a él y no a Dios, que termine obedeciéndolo a él. Esa es la cascarita que le tiene ahí. ¿Cómo le responde Jesús? Vete. Vete, Satanás. Porque escrito está. Entonces, otra vez le responde creyendo la palabra de Dios. O sea, creyéndole a Dios. ¿Cómo le responde al diablo? Creyéndole a Dios. ¿Ok? Hay un texto que dice reprende con el bien y el mal. Entonces nosotros solamente nos quedamos con reprende. Fuera, 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 mal, fuera. Pero el texto no dice solo reprende, sino que reprenda o venza con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? No reprendiéndolo. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Con el bien, haciendo el bien. Claro. Es la manera de enfrentarlo, la manera de vencerlo, haciendo el bien. ¿Obedeció Jesús a Satanás? No. Recordó la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Dios. ¿Pudo Satanás vencer a Jesús? No. No pudo. ¿En qué condiciones estaba Adán cuando fue tentado en el huerto? En la misma fe de Jesús. En las condiciones perfectas, en un huerto maravilloso, delicioso, un clima rico, no, una belleza. ¿Y en qué condiciones está Jesús ahora que es tentado? Adversas, en el desierto, sin ninguna ventaja sobre Adán. Para decir, no, pues es que se le dieron porque como era el Hijo de Dios, no. En condiciones peores que en las que estaba Adán. ¿Ok? San Juan 3, 1 y 2. ¿3 unidos? Sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno. ¿Quién vino a buscar a Jesús? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un Principal entre los judíos. Un principal, o sea, era un hombre prominente entre los judíos. Esto quiere decir que este era de alta clase social, miembro del Sanedrín, era de la alta alcurnia religiosa, parte del cuerpo gubernamental judío, guardaba y conocía las leyes de Moisés, era descendiente puro de Abraham, judío, nada de mezcla, y parte del pueblo escogido de Dios. O sea, era don Nicodemo. ¿A qué hora busca a Jesús? De noche. De noche. Viene a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué lo busca de noche? Le da pena. ¿Por qué es ahora? Se avergüenza. Le da pena, se avergüenza. Que dirán, o que me pillen. O me pillen acá Me buscando. pillen para que busquen a Jesús. Ok. ¿Qué sabían los fariseos? La historia. Sí, todo, pues. Pero no creían en Jesús. Bueno, resulta que estos religiosos tenían una tarea y era de ser veedores de los sacrificios que se hacían cada día.
O sea, de que todo se hiciera correctamente conforme a la ley de Moisés. Esos eran los maestros, entonces muy bien hechos los sacrificios. Por esto a ellos les tocaba quedarse hasta la hora del último sacrificio. Y la hora del último sacrificio venía siendo casi a las 6 de la tarde, que ya cambiaba el día. Entonces, cuando él se desocupa de estar pendiente de la labor que tiene que hacer, ya es de noche. Entonces, por eso es que él va a buscar a Jesús de noche, porque es cuando termina su turno, su veeduría, y entonces va donde Jesús. Bueno, nosotros podemos pensar que para que nadie supiera o no lo viera, pero recuerde lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús, de lo que ellos saben. Le dice, maestro. ¿Cómo lo llaman? Maestro. Maestro. Sabemos. O sea, no está diciendo que él sabe, sino que los fariseos, todos, ya hemos hablado del tema. Todos nosotros sabemos que usted viene de Dios, que usted es un maestro. Yo soy maestro y usted es maestro. Sabemos que usted es un maestro porque viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que usted está haciendo si Dios no está con él. Ya hemos hablado del tema, o sea, ya todos los fariseos habían hablado del tema de Jesús. Bien. ¿Cómo sabían ellos esto? Por las Por las señales. señales. Por las señales, tal vez habían visto a Jesús haciendo milagros ya, ¿cierto? Dice sabemos, el término saber es eidos, que significa ver más allá o discernir. ¿Y cómo se puede ver más allá o discernir? Conociendo la palabra de Dios. Entonces, ellos con conocer la palabra de Dios dicen, no, el hombre, aquí hay escritos que tienen que ver con esto y el hombre viene de Dios, el hombre sí viene de Dios, es un maestro, él no es el Mesías, no es el libertador, pero es un maestro. Y por eso cuando se acerca a él, no le dice hijo de Dios o libertador o cordero, no le dice maestro. Ok. O sea, veían a Jesús no como el Mesías, sabían de él, pero lo veían como un maestro, no como el Mesías que se había prometido. San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, ¿de qué le habla Jesús a Nicodemo? De nacerse nuevo. Del nuevo nacimiento. ¿Qué le está diciendo? Imagínense este personaje con todas las características y toda la descendencia, toda su genealogía. El hombre es, para él, si alguien tenía que ir al cielo, era él. Porque cumple con todos los requisitos del pueblo de Dios, descendiente de Abraham, de lo más puro que había, religioso, conocedor de la ley. Ok. Y Jesús le dice, miren una cosa, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Que no era salvo. Le está diciendo todo su genealogía y todo lo que usted es y la sangre que corre por usted, nada de eso le sirve para entrar al reino de Dios. En otras palabras, su nacimiento físico, el hecho de que sea judío y descendiente de Abraham, no le sirve, no le alcanza para entrar al reino de Dios. Y él pensaba que sí. Entonces, ¿nacer como judío era suficiente para vivir eternamente con Dios? No. No. Es interesante porque hoy en día hay mucha gente, incluso creyente, que se hace judía. Y practican la fiesta judía, entonces piensan que tienen que ser judíos para poder entonces entrar en el reino de Dios. Y eso le pasaba a Nicodemo, y él está diciendo, no, de nada le sirve su nacimiento físico acá, para nada. ¿Qué hizo usted para nacer en la nación que nació? Nada. Nada. ¿Fue su decisión? No. ¿Usted decidió nacer donde nació? No. ¿Existe algún lugar sobre la tierra en que la gente no nazca separada de Dios? No. No. ¿Usted decidió nacer separado de Dios y en la familia de Satanás? No. No, nada hicimos. ¿Cómo llegamos a estar en la familia de Satanás entonces? Porque Adán y Eva no creyeron y sí le creyeron a la serpiente, no le creyeron a Dios. Ok. Como no hicimos nada para separarnos de Dios, ¿qué podemos hacer para unirnos de nuevo a Dios? Lo mismo, nada.
No hicimos nada para separarnos. ¿Qué podemos hacer para unirnos? Nada. Estamos, ahí sí como dijo, en la inmunda. San Juan 3, 4 al 9. San Juan 3, 4 al 9. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, hasta el 9, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta el 9. Ok. ¿Por qué era necesario para Nicodemo nacer de nuevo? ¿Cuál es la razón que le dice Dios que es necesario nacer de nuevo? Para poder entrar al reino de Dios. Ok. ¿De qué tipo de nacimiento está hablando Jesús? Espiritual. Espiritual. ¿Y de cuál está entendiendo Nicodemo? De carne. Natural. Dice, pero espere, ¿cómo un hombre después de ser viejo puede volverse otra vez niño y volverse a meter en el vientre? O sea, él le entiende un nacimiento carnal, humano, y Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Le entendió Nicodemo a Jesús? No. No le entendió. ¿Por qué no podía entenderle? Que no creía. ¿Cómo estaba su mente? Muy cerca. Separada, no entiende a Dios. Su voluntad separada de Dios también. Por tanto, no puede decidir en creerle y obedecerle. Y sus emociones separadas son contrarias a Dios. Así nos dejó Adán. No podemos entender a Dios, no queremos acercarnos a Dios y no queremos obedecer a Dios. ¿Ok? ¿Cómo entonces Nicodemo podía entender lo que Jesús está hablando? ¿Cuándo podría entender a Jesús? Cuando Quitarle la venda. Cuando nazca de nuevo. Solo naciendo de nuevo puede entender a Jesús. De lo contrario, en esta manera pues no lo va a poder entender. Tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo le dice Jesús que se puede nacer de nuevo? Desde la fe. Mateo 3, 4. ¿Cómo le dice que se puede nacer de nuevo? Del 4 al 9. 4, del 3, 4 al 9. no. San Juan del 3. Del 3, del 4 al Dice 9. que el viento Tres, sopla donde del quiere y cuatro. sabes. Ok, pero ¿cómo le dice Jesús? ¿Cómo le está explicando a Jesús que se puede nacer de nuevo? O sea, él no entiende a Jesús porque no ha nacido de nuevo. Está separado. La única manera de que él entienda a Jesús es naciendo de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? A través de la fe. Igualmente. Del Será que creyendo. naciere de agua y del Espíritu. Ah, ¿cómo se nace de nuevo? Bautizándose. Naciendo del agua y del Espíritu. Naciendo del agua y del Espíritu. Ok, entonces eso le dice, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo? Sí. Del agua y del Espíritu. Ok. ¿Qué es el agua? El bautismo. Isaías 55, 10 y 11. Isaías. 55, 10 y 11. 6, ¿cierto? Buscad a Jehová mientras 10, puedas. 55, 10 y 11. ¿10? 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. El que no naciera del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? Palabra. La palabra de Dios. Hacia eso también se lo decía simbólicamente. Es correcto. La palabra de Dios. ¿Tenía Nicodemo la palabra? Sí. 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 ¿Qué le faltaba entonces a Nicodemo? El Que espíritu. obedecerla Nacer del y Espíritu. creerla.
Nacer del Espíritu. Ya tengo el agua, que es la palabra, pero me falta nacer del Espíritu, por eso no he podido nacer, no le entiendo. Ok. ¿Es suficiente nacer del agua o saber la palabra o tener la palabra? Juntas. No, se necesita nacer del Espíritu. Job 32:8. 2:8. 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ok, ¿qué es lo que hace que el hombre entienda? El espíritu que hay en el hombre. El soplo de Dios. Ah, ¿Cómo dice? el soplo del Ciertamente Omnipotente. espíritu hay en el hombre, Simplemente espíritu hay en el hombre. y el soplo del El Omnipotente. soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que da el entendimiento? Dios. El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. O sea, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo tenía el agua, que es la palabra, pero no entendía. ¿Qué es lo que hace que entienda? El Espíritu, el soplo de Dios. El soplo de Dios, ok. Entonces, ¿qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo tenía el agua, que es la palabra. Pero ¿por qué no puede nacer de nuevo? Conocimiento de Dios. Porque le falta el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, que es el que da entendimiento. Luego, entonces, nacer del Espíritu es entender la palabra de Dios para poder conocer a Dios por medio de ese soplo, de ese Espíritu de Dios. ¿Qué entendería Nicodemo si hubiese nacido el Espíritu? Si no nació el espíritu. Que Jesús era Dios. Que Jesús es Dios, porque la palabra, lee la palabra y la gente dice, ah, Claro. ¿usted es Dios? Usted es ¿Usted es el Dios. Mesías? No, pues está fácil. Pero no ha nacido del Espíritu. Por eso tiene la palabra, la lee, no lo entiende. Tiene a Jesús ahí y no lo entiende. No es que nada más si uno se pone a leer el versículo donde dice que tiene que nacer de nuevo, o sea, es muy profundo el versículo, porque hacia a la primera no entiende uno. Ok, entonces, si hubiese nacido el Espíritu, entendería la palabra. Y la palabra le enseñaría que Jesús es el Hijo de Dios. Depende de nosotros nacer de nuevo, Depende de nosotros, claro. ¿sí? Sí. ¿Qué puso No, Jesús porque como es- ejemplo? Creo que es que, Ahí en San Juan. bueno, en Primera de Juan dice que nacer de Dios es creer en Él. Ujú. Dice hay que creer en mí, bueno, sí, dice ahí, que no tengo el versículo, pero Sí. que creer, nacer de nuevo es creer en Dios, que Jesucristo dice que cree en Jesús, ha nacido de nuevo. Ujú. Pero también en Corintios 12 dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por Sí, el no es Espíritu. por el Espíritu. Y que el Espíritu Santo es el que introduce a la persona en el cuerpo del Señor. O sea que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Es correcto. Entonces, por eso es que muchas veces a nosotros pasó en conversos que leíamos la Biblia y no entendíamos nada. Leíamos un Nuevo Testamento, nos regalaban un Nuevo Testamento y leíamos algo y no, pues yo, pues ahí nos quedamos por si acaso con un salmito y eso medio lo que podíamos llegar a entender de las palabras del salmito. Pero usted se convirtió, ¿qué pasó? Usted comienza a leer la Biblia y empieza a entender una cantidad de cosas y tan bonito, ay, el Señor tan bonito lo que dice, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo digo que igual Pero uno te- necesita que- Sopló el Espíritu y lo hace que entienda. Tiene la palabra y tiene el soplo del Espíritu que lo hace que entienda. Pero Luego, eso ¿qué ha si pasado? Dios lo quiere. Pero igual yo creo que también Porque se es que necesita la uno- decisión, ¿no? Porque Adán entendía que si comía el árbol, moría. Él lo entendía. Él lo conoció y lo entendió, pero tomó la decisión adrede de pecar. Sí, lo que pasa es que Adán no estaba en el proceso de tener que nacer de nuevo, porque él estaba en lo perfecto.
Pero así pasa el ser humano, entiende, pero igual toma la decisión de seguir o no seguir. Pues no sé, o sea, personalmente yo leo la palabra, pero a profundidad uno no entiende. Ah, pues eso se llama escudriñarla, estudiarla, pero uno lee y uno recibe Ah, bendición, o sea, usted por lee encima. y entiende, usted dice, uy, tan bonito esto, lo que Dios dice Entiende acá, lo que es puntual ya, de su vida. sí, claro, o sea, lo ministra, usted recibe la vida de la palabra, lo ministra, ya estudiarla y profundizarla, Porque le ya es hace a otra uno cosa. falta que le enseñen, porque uno solo... Pero ¿qué dice allí? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan donde estamos? ¿Qué utilizó? Juan. 3 del 4 al 9 donde estamos, ¿qué utilizó Jesús como analogía a lo que le está hablando? Nacimiento. ¿Cuánto tres? 3, 4. Estamos en el 3, 3, ¿Tres? para abajo. Que no nació de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo le dice? Que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Sí, pero ¿qué más le dice? ¿Cómo puedo ver? Bueno, es cierto, entonces te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. Si Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. ¿Qué más? Cuando dice de la carne, Lo que es nacido, De- esto nació de la carne. o lo decía Carne es. también simbólico. No, No. lo que es nacido de la carne, esto Él nació de la carne. respondiendo carne. las preguntas que él hizo, ¿no? No te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde ¿Cómo le, quiere. qué usa? Léalo. El viento sopla donde viene. Mira, le explico, Nicodemo. El viento sopla De donde quiere. de donde quiere. Oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene va. ni para dónde va. Así, compara eso con, así es Todo el que es nacido. todo el que es nacido sí, del Espíritu. El espíritu. Entonces, está comparando que así como usted no domina el viento, sino que pasó y yo había viento, pero no supe de dónde vino ni para dónde va. Así como yo no domino el viento, ¿qué pasa con el nacer de nuevo? Que es totalmente vivir a Yo no, ciegas. yo no lo domino. Entonces, ¿depende de nosotros nacer de nuevo? No, es como el viento, sucede de repente. ¿Ya? De repente. Recuerda que en San Juan capítulo 1, hablando de los que creen, entonces Él les da poder, potestad de ser nacidos, se llama hijos de Dios. Dice que los cuales son engendrados no de carne y sangre ni de voluntad de varón, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. O sea que los que nacen de nuevo no nacen de la voluntad de varón, nacen de la voluntad de Dios. Entonces le dice, mire, Nicodemo, usted tiene el agua que es la palabra, pero le hace falta el espíritu, el soplo del espíritu para que entonces entienda la palabra y nazca de nuevo. Pero Nicodemo, es que eso es como el viento. Sopla O sea, que eso no depende de mí. y usted no sabe ni para dónde va. Así es todo el que nació del espíritu. O sea que lo está comparando con algo. ¿Usted puede dominar el viento? No. La gente llegó y se fue, ya, listo. Usted no lo dominó. Bueno, entonces está diciendo, No depende de usted, O sea, depende no, de Dios. sí, no Ok. puedo decir que van a hacer de nuevo hoy, Hoy van a y hacer de mañana nuevo. otra vez. Que hoy nació, es aceptó a correcto. Jesús y nació de nuevo. Por eso es que usted no dice, ¿sabe qué? Eso no depende de Yo usted. mañana me convierto y me hago cristiano y voy al Ya, cielo. bueno. Y mañana va para culto y sabe cristiano y va para el cielo. No, Eso no depende de usted, no. depende de Dios. Entonces ahora usted se pone a pensar en esto y es más, eso sí que es... Sí, eso porque sí- como Dios nos dio voluntad, pues uno dice, no, yo tomo la decisión y ya. Entonces ahora sí que es un cortocircuito. Claro. Porque imagínese usted en esto. ¿Por qué está usted en los caminos del Señor si pudiera no estar? Porque Dios así lo quiere. Bueno, ahí sí, por la pura misericordia de Dios y por... Entonces, ¿qué pasa un día? Un día cualquiera sopló el Espíritu sobre usted. Y usted entendió. ¿Alguna vez usted fue a culto o escuchó predicaciones antes de ser cristiano? ¿Alguna vez escuchó a alguien predicar en un parque o lo que fuera? Sí, yo escuché varias veces. Y en los parques, la palabra de allí, que gente tan bulliciosa, tan ruidosa, qué pereza, sin oficio. Eso fue lo que yo escuché.
Yo no escuché el mensaje, yo escuché que era gente sin oficio que estaban haciendo ahí. Pero un día sopló el Espíritu y entonces lo que oí o lo que leí lo entendí. Y entonces vino el nuevo nacimiento. Ese día sopló. Ese día fue. Entonces ahora es más terrible. Cuán grande misericordia que Dios, pudiendo no haber soplado su Espíritu sobre mí, sino sobre otro, sopló sobre mí. O sea, que eso de que Dios tiene predestinado, ¿se dice? A algunas personas a ser salvas, sí es así. Porque Pues es que es la alguien Biblia que dice- quiera que nazca de nuevo, no. Sí. Pues Pero- aquí no está diciendo eso. La- Solamente está diciendo que para nacer de nuevo se necesita el soplo de Dios. ¿Ya? Se necesita el soplo de Pero Dios. es que, ¿cómo va a ser una persona cristiana si no ha nacido de nuevo? No Pero tendría sentido. la Biblia dice que Dios No puede predestinó a ser. todos y que a todos los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. De todos. Lo dice en Romanos 11. Pero si Jesús dice que es necesario nacer de nuevo y yo soy cristiano y no he nacido de nuevo, pues no Y haciendo en nada. Timoteo dice que la voluntad de Dios es que todos se salven y que ninguno se pierda. Pero entonces la pregunta es ¿por qué entonces la gente se condena? Es Siempre correcto. hay digamos, que es lo que yo creería que Dios en su justicia le da la oportunidad a usted, y sería injusto si dice, usted le da la oportunidad, pero a usted no. Es correcto. O sea Creo que entonces, igual, o sea que finalmente, entonces después de que una persona entiende, toma la decisión si seguir o no. hay una voluntad. O sea, porque, por decir de esta manera, Dios no lo convierte a uno a las malas, Ajá. ¿ve? Sino Primero que Él el agua. sopla, lo hace que usted entienda que se produzca todo lo necesario para el nuevo nacimiento. Ajá. Pero también está involucrada mi voluntad. ¿Y qué fue lo que pasó con Faraón? Faraón vio y entendió y sabía que era Dios, pero no quiso seguir. Pero no quiso seguir. Y ese es igual como un segundo paso, ¿no? Porque todos nos podemos convertir en un momento, no hemos nacido de nuevo, llegará el momento, pero todos tenemos la oportunidad de dar el primer paso, que es convertirse, creer. Hay un Ya primer, cuando Dios sopla, ya uno tiene que estar adentro. hay un primer momento, Claro. un primer Por eso en acercamiento. Apocalipsis dice que toda la salvación es para Dios. O sea, dicen, no, eso es imposible, Dios es el único que nos salvó y toda la gloria es para Él porque la salvación viene de Él. Es correcto. O sea que en el momento que se dice no todos son salvos, es por la pura voluntad de cada uno. O sea, él no quiso creer. Yo lo voy a salvar, pero no quiso creer. Entonces, No, porque- termina Jesús diciéndole a Nicodemo allí, que es así como el viento, que va bien, no sé qué, y luego termina diciéndole a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire qué interesante. Claro, ¿cómo es? Cuando Nicodemo llega a donde Jesús le dice, maestro, nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de parte de Dios. Jesús le dice, bueno, no, sí, listo, o sea, de tú a tu maestro, bueno, listo, está bien. Es necesario hacer de nuevo. ¿Cómo? Sí, es que es necesario de nuevo para poder ver, o sea que, pero como un hombre se mete allá, no, lo que es nacido de la carne es del espíritu, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Del agua y el espíritu? ¿Cómo es eso? Claro. Es así como el viento que... Entonces ahora le dice, venga, llegó así, Es- ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Ahora cómo estaba Nicodemo, como alumno. Ujú. Como No preguntarle sé. a un profesional algo que... Yo no sé eso, Ujú. y soy maestro y yo no sé eso. ¿Ok? ¿Podrá Nicodemo entender a Jesús? Tal vez. ¿Nacerá de nuevo? No se pierda el próximo capítulo, Oh my la siguiente temporada. ¿Aprendimos? Vemos hoy la misericordia de Dios, ¿no? De haber soplado sobre nuestra vida sin merecerlo Sin merecerlo, sí. y habernos ayudado a que hubiésemos tomado la decisión correcta, la decisión de abrir nuestro corazón y recibirlo. Y que continúa, porque no lo deja uno ahí, sopló y se fue. No, nada, y sigue enseñándoles, guiando, Pero le dice, acompañando. "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero pues si no Queda oye, ahí pues con uno. chao". Sí, sí. Y lo más terrible es que ese texto se lo dice a la iglesia.
no al inconverso. Claro. A la iglesia le dice, me dejan entrar, y se me abre el corazón, y está en la iglesia. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso Dios, te agradecemos en esta noche, ese tiempo que nos has permitido, Señor, de oír tu palabra, de meditar en tu palabra, Señor, de aprender, Señor amado, en esta historia maravillosa que tú cuentas, Señor. Gracias por haber enviado al libertador. Gracias por habernos hecho nacer del agua y del Espíritu. Gracias por haber soplado entendimiento sobre cada uno de nosotros para poder, Señor amado, reconocerte a través de la palabra y saber que tú eres el Cordero de Dios, el Mesías, el libertador. Señor, muchas gracias por cada vida, cada hermano, cada hermana que se ha esforzado. Señor, bendíceles, guárdales, y asimismo a todos los que puedan ver después estas enseñanzas, Señor amado, edifícales y ayúdales a comprender, Señor, y a aprender de tu palabra, Dios. Gracias, Padre eterno, a ti la gloria por siempre. Amén y amén. ¿Listo, mis hermanos? Bendiciones.